Muchas gracias, señor presidente. La línea de lo anterior, no voy a repetirme en alguno de los planteamientos. Esta estrategia de economía circular esencial, no solamente desde la perspectiva de desarrollo económico, no solamente de potencialidades establecidas desde la Unión Europea en muchos de sus documentos, el propio Estado español, además teniendo en cuenta los de la Unión Europea una especial referencia al hablar de economía circular precisamente a sus regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, porque es verdad que debemos de avanzar a un ritmo importante, pero teniendo en cuenta nuestras circunstancias. Somos generalmente más importadores de productos que el resto, obviamente somos más dependientes también a la hora de poder desplazarnos y, por tanto, generamos una mayor huella de carbono desde esa perspectiva, pero en ningún momento esto debe ser la excusa para que no adoptemos una estrategia muy potente e intentar igualarnos en la mayoría de los parámetros al ritmo que en el territorio continental se establece. Por tanto, esta estrategia también recientemente aprobada nos plantea un elemento esencial, la necesidad en esta tierra desde la perspectiva de lucha contra el cambio climático, de adoptar todas las medidas necesarias y por eso me parece acertada que la Consejería, en este caso de Transición Ecológica, sea quien pueda liderar absolutamente coordinada con el resto de departamentos una estrategia fundamental como la que estamos hablando. Pero desde la perspectiva económica estamos hablando de una economía que ya genera hoy en día miles y miles de puestos de trabajo. La gestión de los residuos, solamente la gestión de los residuos, pues genera multitud de empleos, pero que en los próximos años y en toda la diversificación que puede desarrollarse en su amplitud al ponerla en marcha, pues puede generar también cientos y cientos de empresas, miles de puestos de trabajo adicionales, una oportunidad enorme también para seguir avanzando en investigación, en digitalización y en muchos apartados, como así recoge esta estrategia. Aquí es esencial entender muchos de los procesos. Evidentemente, hay uno que para mí es muy importante. No aparece de manera bien definida, pero porque quizás es previo al de la economía circular. Y es que todo aquello que nosotros no consumimos, por lo tanto, no generamos residuos, no necesitaría entrar en este círculo. Y ese es un elemento esencial como reflexión, de la misma forma que cuando hablamos de nuestro modelo energético no se trata solo de generar la energía a través de las renovables, hay una fase previa que es todo aquello que podemos no consumir energéticamente, ¿no? Por tanto, dicha esa reflexión, a partir de ahí se generan una serie de elementos. La producción de los productos, el consumo, ambos deben de ir incorporando en la fase empresarial y en la fase como consumidores del resto de la sociedad, pues la importancia de entender qué es la economía circular y qué factor juegan en él. A partir de ese consumo, la gestión de los residuos que se producen en el mismo. Una vez hecho esto, las materias primas secundarias que pueden salir de ese primer ciclo de vida que cualquier producto tiene, y luego un apartado muy especial que en el caso de Canarias pues tiene un sentido mayor que incluso que en el resto, y es la reutilización y depuración de nuestras aguas. Obviamente, aquí también un apartado muy especial para el ámbito de la energía. Todos estos elementos ofrecen una oportunidad importante de generación de actividad económica y además sostenible, y además que nos permitirá ser capaces de hacer nuestra economía menos dependiente del exterior, es decir, tener un crecimiento endógeno desde nuestras propias potencialidades, aprovechando todo aquello que podamos volver a meter en el ciclo económico por segunda, por tercera, por cuarta, por cuantas veces la tecnología nos permita. Pero hay una reflexión que desde Nueva Canarias queremos plantear y que vemos que no está en la estrategia claramente definida. Es verdad que sí se habla de que somos un territorio altamente dependiente de muchas cuestiones, entre otros del turismo, que es muy generador de residuos, y por eso hay un apartado específico. Pero desde Nueva Canarias planteamos de manera clara que si no se aborda de manera seria el modelo demográfico que nuestra tierra es capaz de soportar en todas las variables, estrategias como las que estamos hablando solo, harán un papel de mitigación y nada más. Porque no puede ser que en un territorio como el nuestro, donde se han identificado todas nuestras debilidades, las nombraba antes, dependencia del exterior, alto nivel de importación de productos, obviamente se importará más
si somos 2.200.000 como somos ahora, que si éramos 1,5 millones como apenas hace 20 años. País Vasco solo ha crecido en 70.000 personas en estos 20 años. Canarias en más de 500.000 de personas. Hombre, algo tendrán que ver estos datos, entre otros, entre nuestras variables demográficas, nuestras variables macroeconómicas, nuestros índices de pobreza y otros muchos elementos que están ahí. Pero es importante, y termino, ser capaces de introducir el debate del modelo demográfico también a la hora de establecer las estrategias como la que estamos hablando, porque es fundamental, porque ya en sí mismo sería un nivel de reducción, evidentemente, de lo que se importa, pero también de lo que se consume y, por tanto, de lo que luego hay que gestionar como residuos y, a partir de ahí, toda la cadena que en el ámbito de la economía circular se produce. Gracias, señor Campos. Señora consejera, cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, enlazando un poco con la anterior, como le comentaba, ambas estrategias han seguido el mismo proceso participativo. Hemos estado todo el 2020 tanto en una primera fase internamente, todas las distintas consejerías han hecho aportaciones, después lo hemos sacado al exterior, han participado las universidades, personas expertas, empresas, sindicatos, tercer sector. Hemos tratado de hacerlas participativas porque aquí no jugamos mucho, en las dos no jugamos mucho, pero desde luego aquí, en esa doble vertiente que usted ha señalado muy bien, estamos hablando de la sostenibilidad, del gran reto, del cambio climático, ¿no? De cómo, y en un territorio como el nuestro, insular, alejado, frágil, pues mucho más importante esa sostenibilidad. Pero también la valorización económica que tiene esa transición ecológica, ¿no? Tiene también un impacto a la hora de generar nuevas actividades económicas o hacer crecer las existentes, como todo lo que tiene que ver con los residuos. Por eso, en este caso, esta consejería, en los trabajos que realizamos, nos parecía pertinente, bueno, fue una decisión del Gobierno, pero compartida por las dos consejerías, que debía ser liderada a partir, una vez ya hecha y entregada, por la Consejería de Transición Ecológica. ¿Por qué? Porque ellos tienen también en estos momentos la Ley de Economía Circular, una ley que se espera que pueda finalizar a lo largo de este año y que recoge que tiene que tener una estrategia, con lo cual pues también se ha tratado con las aportaciones de transición ecológica que la estrategia ya se ajustase lo más posible a lo que va a ser esa ley de economía circular, sin que en su trámite parlamentario pues pueda también sufrir modificaciones y requiera también adaptaciones de la estrategia. Tienen que ser, desde luego, documentos vivos. También se está con el PIRCAN, el Plan de Residuos de Canarias, y los planes insulares de residuos, ¿no? Dentro de esa estrategia pues se englobará también esta estrategia de economía circular, ¿no? Con 5 ejes: producción, consumo circular, residuos y ciclo integral del agua, tan importante, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En La Palma, como una afección de esa naturaleza, ¿no? Tiene ese impacto en lo que tiene que ver con el ciclo del agua, materias primas secundarias, y aquí otra vez dos patas en las que tiene mucho que ver esta consejería. Es decir, somos muy horizontales, no tenemos competencias sectoriales, pero estamos realmente en cualquier estrategia económica que se plantee por parte del Gobierno. La I+D+I, con todo lo que tiene que ver ese desarrollo a través del conocimiento y la innovación, todo lo que podemos aportar, y después la formación, ¿no? La formación es clave. Ya el año pasado también, en línea con los objetivos y el compromiso de este Gobierno de avanzar en una auténtica transición digital, transición ecológica de nuestra tierra, pusimos en marcha por primera vez un plan de empleo de transición ecológica para alinear las políticas activas de empleo también a las políticas económicas y a las políticas de transformación del modelo en Canarias. Este año hemos ampliado la partida, lo hemos hecho con los cabildos el año pasado, y ampliándolo hasta 10 millones de euros para planes diversos que ya se pusieron en marcha
el año pasado por parte de los distintos cabildos, en los que ha habido proyectos que tienen que ver con el cambio climático, apoyo a las infraestructuras agrícolas en todos estos procesos, ¿no?, circulares, recursos hídricos, el Lanzarote, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa visión transversal, desde la que en esta consejería tratamos siempre de trabajar y de aportar, pues hemos estado desde el minuto 1 orientando las distintas políticas. Ambas estrategias, unido a la parte de conocimiento y ese plan de I+D+I, que a su vez atravesará estas dos estrategias, ¿no?, cuando tengamos ese plan de I+D+I, porque son ámbitos, son actividades no solamente claves para lo que es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad de esta tierra, sino que son también sectores claves en los que Canarias tiene capacidades y potencialidades a la hora de esa transformación del modelo y a la hora de la diversificación, que es eso. Y es verdad que a lo mejor no son grandes cambios, pero esta es la línea, estos son los pilares en los que tenemos que transitar hacia el modelo económico sostenible para Canarias.